La palabra que tengo para compartirles el día de hoy tiene que ver, ahí les voy a pedir a los hombres que tengan paciencia conmigo el día de hoy. Tengan paciencia conmigo porque es parte de la palabra que estuve compartiendo y tuve el privilegio de compartir el día lunes. Y estuvo buena la charla porque después de que se abrieron los micrófonos, las personas empezaron a opinar y estuvo tan buena que yo dije, esto no puede quedar igual. Hay que volver a tocar el tema con toda la iglesia y fue algo que el Señor puso en mi corazón. Entonces, hombres que estuvieron acompañándonos el día lunes, paciencia, pero no se desconecten porque no va a ser lo mismo. Tiene que ver con el mismo tema, pero no va a ser lo mismo. Dios tiene algo nuevo. Siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar cosas nuevas. La palabra que yo les había compartido el lunes hablaba de procesos y en los procesos que era una serie de obstáculos. Y hoy quiero hablarles sobre el proceso y se llama el proceso dentro del proceso. Y yo sé que suena raro el proceso dentro del proceso, pero cada uno de nosotros hoy en día está pasando por un proceso. Cada uno de nosotros está viviendo un proceso en este momento. No sé cuál sea el proceso de cada uno de ustedes, si es trabajo, si son nuevos retos, si son quebrantos de salud, si es una crisis financiera, si es un proceso emocional, una reconciliación, un divorcio, un proceso de crecimiento espiritual, laboral, proceso de mudanzas. No sé cuál sea el proceso en el que se encuentren, pero algunos de nosotros podemos estar pasando por uno o más procesos al mismo tiempo. Pero, ¿por qué lo llamé el proceso dentro del proceso? Porque en la vida cristiana, cuando llegamos a los pies del Señor, empieza a nosotros a generarse un nuevo proceso en nuestra vida. Y eso yo lo he titulado como el gran proceso de nuestra vida y se encuentra en Efesios 4, versículo 11 al 14. Ahí está el gran proceso que dice así, permítame lo leo. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo, o sea, nosotros. Y aquí viene el proceso, versículo 13, subráyelo, anótelo, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En otra versión dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Versículo 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. No hay peor mentira o mentira más grande que la que se parece a la verdad. Entonces, en el versículo 13 dice que es un proceso que va a continuar. Y en el original, donde dice hasta que todos lleguemos, yo quise indagar un poco en la palabra, profundizar un poco. Y esa palabra lleguemos es una palabra que en griego es kataskopos, que está compuesta de dos palabras griegas. Aquí vamos a aprender griego, latín y español. Viene de dos palabras que es kata, que generalmente o frecuentemente denota oposición, intensidad. Y la otra palabra es skopos, guardameta o meta. Entonces, esto me llamó a mí la atención porque ¿cómo así que nosotros necesitamos que avanzar o lleguemos todos a la unidad de la fe con esta palabra, con intensidad y con guardameta, con la meta? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios acá? Que en nuestra vida de fe, en nuestro gran proceso, tenemos que vivirlo con intensidad y vamos a tener oposición. Y también algo que nos pide el Señor con esta palabra es que tenemos que guardar
la meta, el objetivo, la promesa, lo que Él nos ha dado, que alcancemos la unidad. El gran proceso es alcanzar la unidad de la fe, alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, madurar hasta llegar a ser como Cristo. Ahora, ¿y cómo llegamos a esa gran meta, a ese gran proceso? Pues por medio de procesos. Por eso mismo el título del mensaje se llama así, el proceso dentro del gran proceso, dentro de la gran meta. Porque, a ver, ninguno de los que nosotros estamos aquí reunidos ha alcanzado como tal la gran meta. Algunos van más adelante que otros. Otros estamos comenzando quizás. Algunos ya han abandonado esa meta. Se han desviado, dijeron, no, vamos más y se han apartado. Otros ya la cumplieron y ya están en la presencia del Señor, disfrutando junto con Cristo en la eternidad. Entonces, la vida cristiana es una serie de procesos porque Dios ama los procesos. Porque es por medio de ellos donde nosotros crecemos, maduramos y somos transformados. En otras palabras, es por medio de los procesos que nuestro carácter es formado. Y Dios es un Dios de orden y es la manera en que Dios desea que nosotros vivamos. Es de lo más emocionante de lo que nosotros en nuestra fe podemos vivir y experimentar. Los procesos, porque sin ellos no tendríamos crecimiento, no ganaríamos carácter. El significado de proceso, yo les dije que íbamos a aprender varios idiomas. Viene del latín, processus, y quiere decir que es acción de ir hacia adelante en el transcurso del tiempo. Eso representa que viene de dos palabras, es ir hacia adelante y caminar. Pro es ir hacia adelante, sere, caminar. Lo cual significa que los procesos habla de progreso, avance, marchar, ir hacia adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende, proceso está definido como la sucesión de acciones realizados con cierto orden. Ojo, la palabra orden es clave en los procesos que se dirigen a un punto, a una finalidad. Este mismo significado nosotros lo encontramos en la palabra en Proverbios 4:18. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Otra versión dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y el camino de los justos, ¿y quiénes son los justos? Bueno, les voy a dejar 3 versículos para que ustedes después lo repasen. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hechos 13:39 dice: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Y en Gálatas 3:11 dice: y aquí por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros, los que estamos aquí reunidos, somos los justos que la palabra nombra en Proverbios 4. Está diciendo que nosotros estamos diseñados, nacimos para ser como la luz del día, que cada vez va de aumento en aumento hasta que alcanza la mayor luz que puede dar. Entonces, el anhelo de Dios es que tú y yo vayamos de aumento en aumento, de gloria en gloria, de proceso en proceso. Miren lo que dice 2 Corintios 3:18, dice en la Nueva Biblia Viva, me encanta esta traducción porque lo dice así: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos, y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria, y cada vez nos parecemos más a Él. ¡Wow! Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, si el anhelo de Dios es ese, ¿no se han preguntado por qué nos cuesta entonces tanto los procesos con Dios?
¿Por qué nos resistimos a los procesos con Dios? ¿Por qué no los entendemos? ¿Por qué nos quejamos en medio de los procesos? Y si alguno aquí me dice, no, yo nunca me he resistido, nunca he cuestionado, nunca me he quejado, nunca he abandonado los procesos de Dios, miente. Sería un mentiroso. Ahí le confieso. Sería un mentiroso porque todos en algún momento o lo hemos cuestionado el proceso o nos hemos resistido, o nos hemos quejado o hemos a veces abandonado. Y hay dos razones que yo veo el por qué nosotros tenemos esa actitud ante los procesos. La primera es porque no sabemos que estamos en un proceso, que Dios nos está procesando. Y hoy, con esto que les estoy diciendo, ya no hacen parte de este grupo. Entonces vienen a ser parte del segundo grupo, la segunda razón que yo tengo, que es porque nuestra mirada está puesta en el proceso y no en la meta, en la promesa o en el final que Dios ha marcado para nosotros. Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué desistimos? ¿Por qué no? Porque nuestra mirada está puesta en el proceso y no en la meta. Es por eso la razón de nuestras malas actitudes. Es por eso la razón de nuestro desánimo. Es por eso nuestra poca fe a veces en medio de los procesos, porque nuestra mirada se clavó en el proceso y no está levantando la mirada hacia la meta, hacia el fin. Miren lo que dice Eclesiastés 7:8. Mejor es el final del negocio que su principio. Eso nos lo dice Dios a nosotros. Es mejor el final que el principio. Pero ¿y en la mitad entre el principio y el final qué hay? Procesos. Y hoy les quiero desafiar a tener en sus corazones 3 acciones para vivir el proceso. Y para eso quiero que se lo memoricen. A aquellos que tienen cámara los voy a mirar. Quiero que se lo memoricen de la siguiente manera. Son tres cosas. Uno es creer y tienen que poner su manito en el pecho. Creer. El segundo es abrazar. Y el tercero es mirar hacia la meta. Entonces, ponle cuidado. Creer en la promesa, abrazar el proceso y mirar hacia la meta, hacia nuestro fin. Eso es lo que nosotros nos vamos a aprender el día de hoy. Vamos a creer, vamos a abrazar y nos vamos a enfocar. Vamos a mirar hacia la meta. La Biblia está llena de personas que aceptaron el proceso y obtuvieron el final que Dios les había prometido. Y hoy los quiero desafiar a que usted sea uno más de aquellos que creen en las promesas de Dios y abrazan el proceso y cumplen la meta que Dios ha puesto en sus corazones. Miren, Dios te va a prometer a ti siempre un final. Nunca te va a prometer un proceso. Porque el proceso está implícito dentro de el final. Está implícito dentro de la promesa. No hay promesas sin proceso. No existe una promesa que no tenga proceso. Es por medio de los procesos que nuestro carácter es formado. La promesa no te da el carácter. El proceso sí. El proceso te da el carácter para obtener la promesa y vivirla conforme a la voluntad de Dios para que no nos quedemos solo con la promesa y sin Dios. Porque mal estaría que Dios nos diera una promesa, nuestro carácter no fuera formado y en ese momento nos olvidamos del que nos hizo la promesa por amar más su bendición, más su promesa. ¿Estamos? El ejemplo claro en la Biblia es Abraham. Dios le dio una promesa, una tierra prometida, pero nunca le dijo el proceso ni le prometió el proceso dentro de la gran promesa. Hubo promesas. Cuando Abraham estaba pasando por dificultades dentro de esa gran promesa que le dio, llegaba y aparecía Dios y le daba otra promesa. Nunca le decía, ok, vas a pasar este proceso. No le decía, ok, sal de tu tienda, haz esto, haz lo otro. Y siempre era una promesa que lo estaba llevando a acercarse más hacia la gran promesa. El resumen, les voy a mostrar o a mencionar el resumen de las promesas de Abraham. Dice que Abraham siempre le creía a Dios. Y aquí hay varias de las promesas. Le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás de bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las naciones. Después también le siguió dando más promesas. Te multiplicaré en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes. Seré tu Dios y el de tu descendencia. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra que habitas y la de Canaán. Le dio una cantidad de promesas, pero nunca le dijo Dios a Abraham que iba a pasar por escasez de comida. Nunca le dijo, oye, vas a tener un problema con tu sobrino y te vas a tener que separar. Nunca le dijo que iba a tener que enfrentarse con otras naciones. Nunca le dijo que iba a pasar un tiempo para interceder por su sobrino porque su familia se dejó llevar por los placeres de este mundo, que iba a tener fricción con su esposa. Tampoco le dijo eso. Ustedes se fijan, desde capítulo 12 de Génesis en adelante se van a dar cuenta efectivamente. Abraham, el proceso de Abraham, sí, él falló, él cometió errores, él se equivocó, en alguna ocasión él se aceleró, por eso es que decimos en Colombia, metió las patas, es decir, se equivocó y se metió con la mujer que no era, entonces quiso acelerar el proceso, dar la manito a Dios, mas sin embargo, cuando Dios siempre lo encaminaba, él decía, ok, no es así, es a la manera de Dios. Ahora, ¿ustedes se imaginan si Dios le muestra a Abraham lo que iba a vivir en el proceso y no la promesa? ¿Caminaría con tanta fe con la que creyó? Entonces, el primer punto que les quiero dejar, que para vivir el proceso dentro del proceso es la manito en el pecho, creer en la promesa y disfrutar el proceso. Dios pide que nos renovemos cada día, que no miremos más nuestro pasado. Si antes teníamos y hoy no, permitamos que Dios abra nuestro entendimiento de lo que Él quiere hacer en el proceso. Disfrutemos lo que tenemos. Primera de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y en Filipenses 3:13-14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Prosigo a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerdo que nosotros cuando llegamos a Canadá teníamos la posibilidad de vivir en cualquier parte del país por el estatus que nos habían dado. Nos dijeron, ustedes son residentes, entonces entramos y dijimos, ok, podemos vivir en cualquier lado. Y nosotros tenemos una familia en Toronto, en la provincia de Ontario, que es anglófona. Pero recuerdo mucho que mi esposa muy sabiamente me dijo, si Dios nos dio la oportunidad de llegar a este país por medio de la provincia de Quebec, que es una provincia francófona, tendremos que ser fieles a la provincia que nos dio el acceso. Entonces, por más familia que tuviéramos y con la posibilidad de vivir en el lugar donde no nos sintiéramos tan solos, decidimos aventurarnos los cuatro, mis dos chiquitines, mi esposa y yo, a vivir en un lugar donde no conocíamos a nadie y donde el idioma era 0.0001. Entonces, conocíamos a una pareja que nos ayudó a hacer trámites de documentos necesarios para el sistema de salud, para todo lo que es necesario para vivir acá. Entonces, les confieso que yo no estaba conforme porque la ciudad donde llegamos, cuando llegamos aquí a Canadá era Toronto y todo es muy grande, americano, así se veía todo nuevo, autopistas, todo gigante. Y cuando llegaba, y en un idioma donde es más fácil de aprender, el inglés, y bueno, pero cuando llegamos a Montreal, una ciudad más pequeña, todo más chiquito, todo como al estilo así como europeo, chiquito, angosto. Fuera de eso llegamos a una temporada donde las calles eran cochinas, sucias. Yo decía, no, yo aquí no quiero vivir. Y traté de hacer fuerza para devolvernos, pero mi esposa fue muy firme y muy fiel a lo que Dios nos había dado. Y después de cumplir, ya el otro mes cumplimos 7 años de estar en este país. Hoy veo lo que Dios nos permitió vivir en el pasado. En ese tiempo donde estuvimos solos, hubo momentos difíciles porque cuando necesitábamos
alguien que nos ayudara urgente, la familia más cercana estaba a 600 kilómetros de distancia. Entonces les tomaba más de 6 horas llegar a visitarnos o ayudarnos. Pero Dios dispuso todo a nuestro favor. Nos puso familia de fe, nos ayudó. Y si yo empiezo a mirar hacia atrás, no me arrepiento ni un momento de haber tomado esa decisión, porque Dios nos enseñó a depender totalmente de Él. No solo en la parte emocional y de compañía, no, en todas las áreas nos enseñó en que teníamos que aprender a depender de Él. Aún a veces batallamos, yo batallo en algunos momentos decir, Señor, sí o no, te suelto o no te suelto esto, pero Dios en ese tiempo nos enseñó tanto que nuestro corazón empezó a crecer y nos llevó a madurar en ciertas áreas de nuestra vida, nuestro carácter. Habían muchos momentos donde nosotros teníamos, o yo personalmente tenía que pararme y acordarme de la promesa. Dios me dio una promesa cuando salí de Colombia. Dios me dio una promesa y sostenerme en esa promesa a pesar de las dificultades que pasamos. Entonces, por medio de ese proceso, también aprendimos a disfrutar nuestro tiempo en familia. Resulta que cuando dijeron, uy, no, hay cuarentena a nivel mundial, nosotros llevábamos 5 o 6 años de cuarentena, porque cuando llegamos no conocíamos a nadie. Supuestamente nosotros como familia en Colombia pasábamos mucho tiempo juntos. Mentira. Mentira, mentira, porque todo el tiempo que pasamos aquí juntos empezó a haber roces con mi esposa, con los niños, con una serie de cosas que nunca nos imaginamos y supuestamente pasábamos mucho tiempo juntos. Pero aquí aprendimos a que los 4 podíamos salir adelante, en que nos disfrutábamos el tiempo los 4, que si íbamos a hacer mercado somos los 4, que si íbamos a todos los 4 porque no nos podíamos separar y nos tocó mucho tiempo encerrados, en cuarentenados porque no sabíamos ni para dónde ir, no sabíamos movernos, sí teníamos cómo movernos pero no sabíamos cómo ir para un lado, para el otro, no conocíamos a quién le preguntábamos y ese tiempo para nosotros hoy en día ha sido el mejor de nuestra vida porque Dios formó en nosotros un carácter diferente al que teníamos cuando llegamos. Aprendimos a disfrutar el proceso. Cuando aprendemos a disfrutar el proceso, le damos acceso a Dios que saque de nosotros lo que no está bien y le damos acceso a Dios para que ponga en nosotros lo nuevo que Él tiene para darnos. Entonces, en medio del proceso, cuando aprendemos a disfrutarlo, grábense esto, Dios saca de nosotros para poner en nosotros algo nuevo. Dios saca de ti para poner en ti. No sé qué proceso cada uno esté viviendo, pero si algo te va a ayudar es que no dejes de creer en lo que Dios te prometió, en lo que Dios va a hacer y disfruta el momento, disfruta el presente, dale permiso a Dios que ponga en ti lo nuevo que tiene para darte. Creer se trata de obediencia. Muchas veces yo sé lo que dice la palabra. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es esperar lo que se viene, es creer en algo que no veo, es llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero si algo he aprendido del padre de la fe que es Abraham, es que la fe se trata de obediencia. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra. Él no dijo, sí, Señor, yo creo, yo veo la tierra, está muy bonita, leche, miel, árboles, todo muy lindo, más riquezas que lo que tengo acá, sí, Señor. No, él tomó sus cositas y se fue. Él obedeció. Abraham, entrégame a tu hijo. Él dijo, sí, Señor, un día estos te lo va a llevar o lo mando con alguno de mis criados y allá que miren a ver qué hacen con él. No, él lo tomó y obedeció. La fe se trata de obediencia. Te daré un hijo y se puso en la tarea. Eso le dijo Dios a Abraham, te daré un hijo. Y él no se quedó quieto. Él, como dicen los mexicanos, le echó ganas y empezó a trabajar en su proceso hasta que le dio. Hasta que, por estar echándole ganas es que se equivocó. Pero, más sin embargo, Dios cumplió la promesa. No se quedó quieto. Siempre obedeció una y otra vez. Se basó su fe en la obediencia. Por eso es que es el padre de la fe. Por la obediencia. No por lo mucho que creyó, sino por lo mucho que obedeció. Entonces, si Dios te ha dado a ti una promesa, cree en ella y obedece.
conforme a la promesa. El cumplimiento de la promesa requiere de tu obediencia y de tu actitud. Ya vamos a hablar de la actitud más adelante. Segundo punto, abraza el proceso. Este es el segundo punto. Abraza el proceso porque tu actitud cuenta. La actitud que tú tienes para Dios sí le importa. En Éxodo capítulo 3, del 7 al 10, relata cómo Dios había escuchado el clamor del pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Dice así, versículo 7 en adelante, de Éxodo 3. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, de todos los eos. En versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, dice el Señor, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Esas son las palabras que Dios le dio a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Y ustedes conocen la historia de todo el poder de Dios con todos los milagros que hizo para mostrar a su pueblo en quién debían confiar. El tema de las plagas ya lo han escuchado. Ellos experimentaron una provisión también sobrenatural, maná del cielo. Ellos experimentaron una protección sobrenatural, columna de nube y columna de fuego. Ellos experimentaron también una guía sobrenatural, Dios abriendo un nuevo camino en medio del mar. Entonces, experimentaron eso. Sin embargo, su mala actitud no les permitió sacar de su corazón el Egipto al cual ellos pertenecían y habían estado esclavos durante más de 500 años. Porque Dios quería poner en ellos un nuevo corazón, una nueva visión, una nueva vida. Pero ellos no pudieron, les costó mucho. Dios les dio una promesa, pero no les dijo el proceso. Y Dios sabía del corazón que ellos tenían. Por eso no los llevó directo a la tierra prometida, porque necesitaba formar en ellos el carácter para disfrutar sabiamente la promesa. Miren lo que dice Éxodo 13, 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. ¿Qué quiso hacer Dios? Llevarlos por un caminito más largo para que empezaran a vivir el proceso. Dios no le interesa que llegues rápido a la promesa. Simplemente quiere que llegues bien a la promesa, bien formado, con el carácter que debe llegar para saber disfrutar de la promesa. Lo llevó a procesarlos, a prepararlos para la guerra, para saber cómo pelear, para saber cómo ganar batallas. Porque siendo el pueblo de Dios, iban a tener opresión, como lo veíamos al principio, para que no alcanzaran la promesa. Sin embargo, no fue la opresión la que los detuvo, fue su mala conducta, fueron sus malos pensamientos, fue su mala actitud. No abrazaron el proceso. Por eso es que encontramos cómo una y otra vez se quejaron. Y les voy a nombrar los versículos donde demuestran cómo se quejaron. No se los voy a leer porque son muchos, pero dice, Éxodo 14, se quejaron por sus enemigos. Éxodo 16 y números 11, se quejaron por la comida. Números 11 y 16, se quejaron por el liderazgo. Números 13 y 14, se quejaron por la incapacidad de poseer la tierra prometida. Éxodo 15 y números 20, se quejaron por no tener agua. Éxodo 32, se quejaron por ausencia de Dios. Una y otra vez se quejaron. Y muchas veces nosotros tomamos al pueblo de Israel como ejemplo para ver la mala actitud que tuvieron y no nos damos cuenta que nosotros somos el vivo ejemplo de ellos. Queja tras queja.
Y la queja no depende de Dios. La queja depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos la capacidad. Nosotros tenemos la decisión radical de no quejarnos y abrazar el proceso. No depende de Dios. La queja depende de nosotros y para eso hay que tomar decisiones radicales. Cuando abrazamos el proceso, damos gracias en todo momento. El abrazar el proceso nos da la posibilidad aún en medio de nuestros momentos difíciles ser de bendición para otros. O si no, miren la vida de Job. Abrazar el proceso te permite disfrutar el proceso y recibir más promesas de Dios. Miren la vida de Abraham. Abrazar el proceso te quita la queja y te da gozo. Abrazar el proceso te da carácter. Abrazar el proceso te saca de tu esclavitud y te lleva a la libertad. A Dios no solo le agrada que obedezcamos, sino que le agrada que lo hagamos con una muy buena actitud. Romanos 14:18 dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. A Dios le importa tu actitud. Y ahora quiero pasar al tercer punto. ¿Se acuerdan? Mirar hacia la meta. Enfocarme en la promesa y no en el proceso. Ese es el tercer punto. Cuando nosotros dejamos de estar mirando nuestro proceso para mirar nuestro final, nuestra meta, nuestra promesa, vamos a ver los obstáculos como retos alcanzables. No lo vamos a ver como que, ay, ya no más, ay, no. Miren el ejemplo de Josué y Caleb. Luego que están cerca de la tierra prometida, Moisés manda a los espías, ustedes ya la conocen, todos los espías vieron lo mismo. Los 12 espías vieron lo mismo, pero solo 2 creyeron diferente. Josué y Caleb, por más que vieron lo mismo, estaban enfocados en la promesa y no en el proceso. Porque ellos sabían que el proceso de conquistar la tierra no iba a cambiar el sueño de Dios, los iba a cambiar era a ellos. Eso es lo que hacen los procesos. Los procesos no cambian tus sueños, te cambian a ti. Estar enfocado en los procesos te llena de fe, te da paciencia, te madura, forma tu carácter. Muchas veces queremos la promesa, la miramos, la soñamos, la deseamos, la acariciamos, pero sin querer tener un cambio en nuestro carácter. Y la verdad es que Dios está más interesado en formar tu carácter que en cumplirte tus sueños. Porque sabe que si cumple tus sueños sin carácter te vas a perder. Porque vas a terminar amando más la bendición que al que te bendijo. El anhelo de Dios es que formarnos en carácter porque luego de que venga a establecer el nuevo reino, escuchen bien esto, el anhelo de Dios es formarnos en carácter porque luego de que venga a establecer el nuevo reino, el celestial, Él quiere reyes y sacerdotes reinando con Él. Por eso dice en Apocalipsis 26, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, nosotros, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Él no quiere darnos solo promesas, Él quiere formarnos para que reinemos con Él, que seamos sacerdotes y reyes para reinar junto con Cristo. Ahora, el último punto que quiero darles es que no estás solo en el proceso. Dentro del gran proceso que les mencioné al inicio, encontramos que Dios ha diseñado un cuerpo, la iglesia, para que en medio de nuestro proceso no estemos solos. Por medio de la iglesia, Dios nos provee lo necesario para alcanzar la promesa y vivir el proceso dentro del proceso. Efesios 4:11, 14 dice, se lo leí al principio, ahora bien Cristo dio los siguientes dones, ¿a quién? A la iglesia. Los dio con un propósito, versículo 12 dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Y en el 13 es el que les mencionaba al principio. Ese proceso continuará, seguirá, no se quedará. Tenemos todos que crecer y para eso Dios no nos dejó solos. Puso a una iglesia
que ora por nosotros, que está pendiente de nosotros. Todos los que estamos reunidos acá somos una familia para apoyarnos unos a otros. No quiere Dios que andemos solos. Él no quiere llaneros solitarios, porque su palabra dice que si uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000, ustedes se imaginan lo que nosotros podemos hacer juntos, unidos, orando con un mismo propósito. ¿No alcanzaremos nuestros procesos? En Primera de Pedro, capítulo 5, 9 y 10, traducción, lenguaje actual, dice: resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. ¿Escucharon? Dios quiere que todo vuelva a estar bien en tu vida y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. ¡Wow! Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Yo sé que hay unos procesos más duros que otros, pero el principio es el mismo. Miren, nosotros también estamos pasando por procesos como familia. Siempre hemos pasado por procesos. Y hace poco, dentro de mis procesos, escuché una prédica. Y esa prédica, el enemigo la quiso usar a mi contra. Porque me empezó a decir: tú no eres digno de predicar. Tú no eres digno de servir. Porque tú has hecho, tú hiciste. Y empezó a recordarme mi pasado. Y yo dije: no, esto no puede ser cierto. Tuve que ir a la presencia de Dios y le dije: Dios, yo sé que no soy digno y es por tu gracia que estoy de pie. Yo sé que no soy digno, pero es por tu gracia que lo hago. Si tú me dices que no voy a poder alcanzar las metas y las promesas que me has dado por mis errores, lo entiendo, pero sé que tú eres un Dios lleno de gracia. Dame una palabra, Señor, porque no estoy bien. No me encuentro bien. Y me acuerdo que empecé a adorar y alabar a Dios. Y cuando estaba alabando, escuché como la canción decía que recordara mis experiencias del inicio cuando lo conocí. Y yo dije: un momento, aquí hay un tip. En medio de los procesos hay un arma poderosa. Alaba y adora a Dios, porque allí Dios te va a recordar sus promesas. Entonces, escuché cómo me decía: vuelve, acuérdate de las experiencias. Entonces, tuve que sentarme a meditar y yo dije: bueno, Dios, yo que experimenté contigo al principio, ¿qué hubo? ¿Qué hubo hace más de 15 años, Señor? Entonces me llevó a una experiencia de hace más de 15 años, donde yo le peleé a Dios y le dije al Señor, por una circunstancia en la que estaba, le dije: ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero que el pastor me diga: Dios dice, que mi suegro, que era el que me enseñaba la palabra, Dios dice. Yo ya no quiero eso. Yo necesito que tú me hables, porque o si no, no quiero volver a escuchar nada de ti. Y así fueron mis palabras, un poco atrevido de mi parte, lo sé, pero parte de mi ignorancia también. Y luego de esas palabras desafiantes, una noche salí de la universidad, me subí en el bus y el bus estaba muy lleno, pero logré la silla de adelante del bus donde hay un vidrio al frente de esta silla. Y se subió una persona, un hombre joven con un cabello rubio, y empezó a repartir papelitos, un papel muy pequeño, y empezó a repartir. Y cuando lo repartió, yo apenas lo tomé, mi actitud fue la siguiente: dije: seguramente van a pedir dinero, porque en nuestro país las personas que se suben a los buses y empiezan a repartir cosas es porque van a pedir dinero, porque están vendiendo para una fundación o para alguna necesidad. Entonces yo apenas lo tomé y yo dije: debe ser para pedir dinero. Y cuando recibí el papelito, yo lo leí y decía unas palabras muy bonitas, junto con un versículo. No decía qué versículo era, pero yo sabía que era un versículo, tanto que saqué un lápiz de mi maleta y escribí: esto está en Isaías 41, 43. Bueno, y lo apunté así y esperé que el hombre volviera para darle dinero. Y mientras que yo esperaba, fui avanzando en el camino y el hombre nada que venía, y el bus en el que yo iba era muy pequeño, y ya estaba llegando el momento de bajarme donde yo vivía, bajarme el autobús,
Entonces yo empecé a buscar por el reflejo del vidrio aquel hombre que me había entregado el papel. Y lo busqué, no lo encontré y me tocó ya bajarme. Y cuando me bajé, yo dije, no, pues todo el mundo debe tener el papelito en la mano. Nadie tenía un papel en la mano. Entonces ahí me entró un temor a mi corazón porque yo dije, esto no es normal, no por miedo, sino por reverencia a Dios. Y cuando me bajé del bus, empecé a leer el papel y las palabras que estaban allí transformaron mi vida. Entonces recordé que ese papel, cuando estos días, cuando el enemigo quiso atacarme, me acordé lo que el papel decía. Y decía el papelito, no lo pude guardar, yo lo atesoré por mucho tiempo, porque entendí que Dios no me había hablado, me había escrito y me había dicho, en ese papel decía, no te llenes de basura, llénate de mi Espíritu Santo. Y luego estaba escrito un versículo que decía, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Y este día, esta semana en la que yo leí ese versículo de nuevo, dije, gracias Señor, porque me llevaste a recordar una promesa que me diste desde el día en que te conocí. Yo sé que he fallado, pero tu palabra dice que no me has desechado. Y atesoré esa palabra en estos días y fue la que me levantó otra vez, levantó mi mirada y me dijo, es la meta, es el objetivo, no es el proceso. Y yo quiero darles un versículo a cada uno de ustedes, que está el siguiente versículo que es Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Solo cree, abraza y enfócate en la promesa, porque Dios está contigo.